La noticia llegó en medio de los aplausos. La realidad financiera se volvió imposible en una sola frase. Y a los 50 años, sintió que toda una vida de trabajo se desmoronaba en cuestión de segundos. «Queremos agradecerte por todos estos años», dijo la voz del gerente, sosteniendo una carpeta entre las manos. «Pero la empresa está haciendo ajustes y hoy es tu último día con nosotros». El salón estaba decorado con globos discretos y una mesa con galletas y bebida. Varios compañeros sonreían con incomodidad. Algunos evitaban mirarla directamente. Sobre la mesa, alguien había colocado un pequeño cartel escrito a mano. «Gracias por tu dedicación». Las letras torcidas parecían una broma cruel. Hasta esa mañana, la vida de Elena había sido cansada, pero estable. Cada día se levantaba a la misma hora, preparaba café, revisaba por costumbre la lista de pagos del mes y salía rumbo a la oficina donde llevaba casi 3 décadas trabajando en tareas administrativas. No tenía lujos, pero tenía algo que consideraba irrenunciable: rutina, previsibilidad, una sensación de pertenecer a algún lugar. Su salario apenas alcanzaba para sostener el alquiler de un departamento modesto, ayudar de vez en cuando a su hija adulta, que aún no había logrado estabilizarse, y enviar un poco a su madre, que vivía en una casa pequeña en las afueras. A veces soñaba con descansar, con tener tiempo para sí misma, con aprender algo nuevo, pero siempre lo postergaba. Cuando esté más cerca de la jubilación, se decía, cuando las cosas estén un poco más tranquilas. Ese cuando nunca llegó. En su lugar, llegó una reunión inesperada. Un correo enviado la noche anterior la citaba en la sala principal para una comunicación importante. Ella pensó que se trataba de cambios internos, tal vez un nuevo sistema o un nuevo jefe. Nunca imaginó que el cambio sería ella misma saliendo por la puerta con una caja de cartón en las manos. Mientras el gerente hablaba de reestructuración, agradecimiento y procesos inevitables, Elena sentía que el piso se alejaba. No escuchaba los detalles, solo fragmentos. No es personal. Decisiones difíciles. No podemos mantener a todos. Sus manos sudaban. Miró las paredes, las ventanas, las mesas, donde había pasado tantas horas archivando documentos, contestando llamadas, resolviendo problemas ajenos. Una compañera se acercó para abrazarla con torpeza. «Lo siento mucho», murmuró. «No es justo, no era justo». Pero tampoco cambiaba nada. El final de la reunión le entregaron unos papeles que hablaban de fechas, firmas y condiciones. Palabras frías. Ninguna de ellas hablaba de las noches en las que se quedó hasta tarde, de los fines de semana que sacrificó, de las ocasiones en que dejó sus propios asuntos de lado para cumplir plazos imposibles. Esos detalles, parecía, no entraban en ningún documento oficial. Ya en casa, el silencio fue ensordecedor. Dejó la pequeña caja con sus cosas sobre la mesa, una planta que le habían regalado en un cumpleaños, una taza con manchas de café, algunas fotos con compañeros. Todo parecía más viejo de lo que recordaba. Ella misma se sentía más vieja. Se sentó y empezó a hacer lo que siempre hacía cuando algo la inquietaba, revisar sus números. Abrió la libreta donde anotaba los gastos. El salario que antes llenaba la columna de ingresos ya no estaba. Los pagos seguían ahí: alquiler, servicios, comida, apoyo a su madre, pequeños compromisos que se habían acumulado con el tiempo. Siempre había confiado en que su trabajo sería la base sobre la que organizaría todo. Ahora, esa base se había roto. Tomó una calculadora y comenzó a sumar. A los pocos minutos dejó el aparato a un lado. No necesitaba terminar para entender la realidad. Sin un ingreso estable, esa ecuación era imposible. Lo poco que recibiría por la despedida no duraría tanto como las obligaciones. El tiempo se había vuelto su enemigo. Su hija, Valeria, llegó por la tarde. «Mamá, ¿cómo te fue? Dijiste que era una reunión importante». Elena tragó saliva. Nunca había querido mostrarle debilidad. «Me despidieron», dijo con la voz baja. «Dijeron que era por ajustes, por cambios internos». La expresión de Valeria se endureció. «¿Después de todo lo que diste?», preguntó alzando la voz. «No puede ser». «No sirve de nada enojarse», respondió Elena, tratando de sonar serena. «Lo que importa es qué vamos a hacer ahora». Esa noche, sin embargo, la serenidad se quebró. Cuando todos se fueron a dormir, se quedó sola en la cocina, con una taza de agua entre las manos. Escuchó el goteo del grifo, el zumbido del refrigerador, el ruido distante de un vehículo. El mundo seguía igual, pero su vida
Ya no lo era. Elena siempre había pensado que a los 50 años estaría más cerca de descansar que de empezar otra vez. No se había preparado para reinventarse, no tenía un plan B, no tenía un fondo de emergencia que la protegiera por mucho tiempo. Había confiado ciegamente en la estabilidad de un trabajo que, ahora lo veía, nunca había sido suyo de verdad. La angustia se mezcló con vergüenza. Vergüenza de su edad, de su falta de habilidades modernas, de no haber aprendido antes a manejar mejor su dinero, de depender tanto de un único ingreso. Se sintió pequeña, fuera de lugar en un mundo que parecía avanzar demasiado rápido para ella. Mientras apagaba la luz, una pregunta se clavó en su mente. ¿Quién va a querer contratar a una mujer de 50 años, cansada y sin títulos ruidosos? Se fue a dormir con esa frase golpeando su pecho. Lo que Elena no imaginaba era que, justamente a partir de esa despedida, su vida tomaría un rumbo que nunca habría elegido, pero que terminaría revelándole algo que el dinero jamás podría comprar. La certeza de que no existe límite de edad para empezar de nuevo, mientras el corazón siga dispuesto a aprender y a luchar. Esta es la historia de Elena Vargas y de cómo una despedida a los 50 años se convirtió en la puerta a una nueva vida que jamás habría imaginado. Los primeros días después de la despedida fueron una mezcla de inercia y negación. Elena se levantaba a la misma hora de siempre, preparaba café, se sentaba a la mesa con su libreta y por unos segundos casi olvidaba que ya no tenía a dónde ir. Era como si su cuerpo siguiera obedeciendo a una rutina que el mundo le había arrebatado. La primera semana se llenó de llamadas y búsquedas apresuradas. Enviaba mensajes a antiguos compañeros, revisaba anuncios de empleo, visitaba oficinas donde entregaba su currículum impreso con esmero. Las respuestas eran siempre parecidas. Estamos buscando perfiles más jóvenes. Nos interesa alguien con experiencia en sistemas más avanzados. Lo lamentamos, en este momento no estamos contratando. Cada no pesaba más que el anterior. Algunos ni siquiera se molestaban en responder. Otros sugerían que podía reinventarse, pero sin decir cómo. La palabra sonaba bonita pero vacía. Al final de la primera semana, el panorama era claro. Nadie estaba esperando a una mujer de 50 años con experiencia sólida, pero sin certificaciones recientes, sin cursos de moda, sin dominio de herramientas nuevas que parecían haberse vuelto obligatorias de un día para otro. Con el tiempo corriendo en su contra, aceptó el primer trabajo que encontró, aunque no se parecía en nada en lo que había hecho toda su vida. Una vecina le habló de un pequeño comedor donde necesitaban ayuda lavando platos, limpiando mesas y atendiendo en horas de mucho movimiento. El pago en abajo y el horario irregular, pero era algo. El primer día se puso un delantal prestado y se vio reflejada en una superficie metálica. Apenas se reconoció. Sus manos, acostumbradas a papeles y teclas, ahora se sumergían en agua caliente, grasa y restos de comida. Los pies le dolían al cabo de unas horas. El ruido continuo de platos, voces, pedidos y reclamos la abrumaba. En un momento de descuido, dejó caer una bandeja. El sonido del metal golpeando el piso se extendió por todo el lugar. Un par de clientes miraron hacia ella. El encargado frunció el ceño. «Elena, por favor», dijo, con impaciencia. «Tenemos que ir más rápido. No estamos para errores». Sintió la cara arder. Bajó la mirada, murmuró una disculpa y recogió todo lo más rápido que pudo. En su mente, una voz cruel murmuraba: «No sirves para esto. Tampoco sirves ya para lo otro. Entonces, ¿para qué sirves?». Volvía a casa exhausta. El cuerpo le dolía de una manera que nunca antes había sentido. A diferencia de las jornadas en la oficina, ahora el cansancio era físico y visible. Pies hinchados, espalda rígida, manos agrietadas. Y aún así, el dinero no alcanzaba. El alquiler seguía siendo el mismo. Los servicios también. Su madre llamaba preguntando si todo estaba bien. Ella respondía que sí, sin entrar en detalles. Valeria, su hija, intentaba ayudar con pequeños trabajos, pero sus ingresos eran inestables.
Las discusiones comenzaron a aparecer en la casa. «No es justo lo que te hicieron», repetía Valeria caminando de un lado a otro. «Deberías demandarlos, hacer algo». «¿Con qué tiempo? ¿Con qué energía?», respondía Elena agotada. «Ahora lo que necesito es asegurar que este mes podamos pagar lo básico». «Pero no puedes quedarte lavando platos toda la vida», insistía su hija. «Tú vales más que eso». Elena lo sabía, pero saberlo no pagaba las cuentas. Una noche, después de una jornada especialmente dura en el comedor, llegó a casa y encontró sobre la mesa un aviso de retraso más, una factura marcada con letras rojas. Sintió que el aire se le acababa. Caminó hasta el baño, cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra la pared. Se miró en el espejo. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido de cualquier manera, la piel cansada. Parecía haber envejecido años en pocas semanas. Se sentó en el suelo frío, abrazó las rodillas contra el pecho y llevó las manos a la boca para contener el sonido de su llanto. Lloró en silencio, mordiendo sus propios dedos para no hacer ruido. Lloró por la humillación, por el cansancio, por la sensación de haber llegado tarde a todo. ¿De qué sirvieron tantos años de trabajo? ¿De qué sirvió ser responsable, llegar puntual, cumplir siempre? Bastó un cambio en una oficina para que me pusieran en la calle. ¿Era eso todo lo que valía? ¿Un puesto que se puede entregar a cualquiera, más joven, más barato, más rápido? La idea de que su edad se hubiera convertido en un obstáculo la golpeó con una fuerza brutal. Nunca antes había pensado en sí misma como demasiado mayor para algo. Ahora parece que el mundo se lo repetía en cada entrevista fallida. Entre lágrimas, una pregunta surgió desde el fondo de su corazón. ¿Y si ya es tarde para mí? ¿Y si mi vida ya no tiene espacio para empezar algo nuevo? Se quedó así durante largo rato, con la espalda contra la pared y la mirada perdida. En algún momento, el llanto empezó a disminuir. La respiración se fue calmando. El silencio del baño le permitió escuchar otra voz, más suave, que casi nunca había escuchado antes, la suya propia, cansada pero todavía presente. Si sigo así, pensó, no solo voy a perder un trabajo, voy a perderme a mí misma. Esa noche, al salir del baño, encontró a Valeria sentada en la mesa, con algunos papeles desordenados y un lápiz en la mano. «Mamá», dijo ella, con los ojos enrojecidos, «estaba mirando los gastos. No sé si lo estoy haciendo bien, pero creo que tenemos que poner todo en orden. No podemos seguir a ciegas». Elena se quedó de pie, mirándola. Su corazón se apretó. «No quiero que te preocupes por esto», dijo. «Ya estoy preocupada», respondió Valeria. «Y no quiero verte sufrir así sin hacer nada. Si vamos a caer, al menos que sepamos desde dónde. Sentémonos, por favor». Elena dudó unos segundos. Luego se sentó a su lado. Juntas empezaron a escribir. Alquiler, servicios, comida, transporte, medicinas de la abuela, pequeños pagos pendientes. A medida que los números aparecían en el papel, la realidad se volvía más nítida. No era bonita, pero era concreta. «Falta mucho», murmuró Valeria después de un rato. «Pero si solo miramos esto como un problema enorme, nos vamos a paralizar. Tal vez podamos empezar por lo que sí podemos controlar». «¿Cómo qué?», preguntó Elena con voz apagada. «Como aprender a usar mejor lo que tenemos», respondió su hija. «Buscar otras formas de ingreso, reducir gastos que no son esenciales, pedir ayuda cuando haga falta. No sé exactamente cómo, pero sé que si seguimos solo reaccionando, no vamos a salir de aquí». Hubo un silencio largo. Luego, Elena tomó el lápiz y subrayó algunas líneas. «Está bien», dijo con un tono diferente. «Tal vez no pueda cambiar lo que me hicieron. Tal vez no pueda evitar tener 50 años. Pero sí puedo decidir que esto no va a ser el final. No quiero quedarme llorando en un baño mientras la vida decide por mí». Esa frase no resolvió nada de inmediato, pero marcó un punto de inflexión. Por primera vez desde la despedida,
Elena no estaba simplemente recibiendo golpes. Estaba, aunque fuera tímidamente, empezando a levantarse. No sabía cómo, no tenía un plan claro, pero esa noche tomó una decisión silenciosa. Iba a buscar una forma de empezar de nuevo, aunque el mundo creyera que ya era tarde. Y aunque le costara aceptarlo, sabía que tendría que aprender cosas que nunca antes se había atrevido a aprender. El cambio no empezó con un gran golpe de suerte, sino con un gesto pequeño. Elena decidió que, a partir de ese día, no iba a tomar decisiones económicas sin anotarlas. Compró un cuaderno sencillo y en la primer página escribió, con letra firme, Nuevo comienzo. Cada gasto, por mínimo que fuera, empezó a aparecer en ese cuaderno. Aprendió a distinguir entre lo necesario y lo que simplemente llenaba vacíos emocionales. Descubrió que, a lo largo de los años, había usado algunas compras como forma de consuelo silencioso. Un dulce innecesario, una prenda que no necesitaba, algo para premiarse después de una semana difícil. Ahora ya no había espacio para eso. Y más importante aún, entendió que tampoco había espacio para seguir viviendo sin un plan. Con la ayuda de Valeria, armó un presupuesto básico. Una lista de lo que tenía que pagar sí o sí, otra de lo que podía recortar y otra de metas. La primer meta no era dejar de trabajar ni pagar todas las deudas de golpe. La primer meta era más humilde, pero poderosa. Construir un pequeño fondo de emergencia, aunque tardara meses en hacerlo. En paralelo, Elena empezó a cuestionar su relación con el trabajo. Más allá del dolor de la despedida, se preguntó qué habilidades tenía que no habían estado del todo aprovechadas. Recordó que, en la oficina, muchos acudían a ella para entender procesos, para organizar papeles, para poner orden donde había caos. Tenía paciencia, capacidad de escucha y una habilidad natural para explicar cosas complicadas con palabras sencillas. Un día, mientras servía platos en el comedor, escuchó a 2 personas mayores en la mesa de la esquina. «Me ofrecieron hacer un trámite en línea», decía una, «pero no entiendo nada. Cada vez que abro esa página me pierdo». «A mí me pasa igual», respondió la otra. «Me da vergüenza pedir ayuda». Elena sintió un pequeño chispazo interior. Esa misma tarde, al llegar a casa, comentó la conversación con Valeria. «Mamá, tú siempre fuiste muy buena explicando cosas», dijo su hija. «Y si buscaras ayudar a gente mayor a entender esos trámites o a organizar sus papeles, no necesitas una oficina para eso, puedes empezar con conocidos, vecinos». La idea la asustó. Toda su vida había trabajado para otros, dentro de estructuras definidas. Pensar en ofrecer sus servicios por cuenta propia le parecía demasiado arriesgado. «¿Y si nadie quiere?», preguntó. «Entonces sabrás que lo intentaste», respondió Valeria. «Pero si ni siquiera lo intentas, ya estás escuchando el no antes de que lo digan». Esa frase la acompañó durante días. Mientras seguía trabajando en el comedor, tomó una decisión. Se inscribiría en una pequeña capacitación en línea sobre organización personal y manejo básico de herramientas digitales. No era un programa famoso, pero le ofrecía lo que necesitaba: una base para actualizarse y la posibilidad de aprender a su ritmo. Las noches se volvieron una nueva batalla. Después de horas de trabajo físico, se sentaba frente a la pantalla con los ojos cansados y la espalda adolorida. A veces se equivocaba en ejercicios simples. Otras, sentía que el lenguaje era demasiado técnico para ella. Más de una vez, pensó en abandonar. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba el momento de la despedida a los 50 años y el frío en el estómago que había sentido. No quería volver allí. No quería seguir dependiendo solo de la buena voluntad de quienes contrataban. Poco a poco, empezó a comprender mejor las herramientas. Descubrió atajos, formas de ordenar información, métodos sencillos que podrían ayudar a otros a sentirse menos perdidos. A medida que aprendía, su miedo se transformaba en curiosidad. Un día, animada por Valeria, escribió un mensaje para algunos vecinos y conocidos de confianza. «Hola, soy Elena. Estoy ofreciendo ayuda para organizar documentos personales, entender trámites básicos y crear pequeños sistemas para llevar sus gastos y obligaciones al día.
Si conoces a alguien que necesite este tipo de apoyo, estoy disponible. No lo envió a una multitud. Comenzó con pocas personas, casi con vergüenza. Su sorpresa fue que en cuestión de días recibió respuestas. Una señora mayor necesitaba ayuda para ordenar todos los papeles acumulados de años, recibos, cartas, comprobantes. Un hombre que tenía un pequeño negocio quería entender mejor cómo llevar un registro simple de ingresos y gastos sin perderse. Una familia sentía que sus pagos se mezclaban y querían poner orden. Elena se preparó con dedicación para cada visita. Llevaba su cuaderno, hojas en blanco, bolígrafos y una paciencia infinita. Escuchaba la historia de cada persona, entendía sus miedos, sus confusiones, sus costumbres. Luego, paso a paso, les mostraba cómo separar documentos, cómo clasificarlos, cómo registrar los gastos importantes, cómo establecer prioridades. No se trata de que te vuelvas experto en números, le dijo a uno de ellos, sino de que dejes de sentir que tus cuentas te persiguen. Tú mandas, tus papeles tienen que obedecerte, no al revés. Sus primeros ingresos por este trabajo eran modestos pero significativos. Lo más importante no era la cantidad, sino lo que representaban. Personas que confiaban en ella por lo que sabía hacer, no por un cargo en una empresa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de sus propios pasos. Hubo tropiezos también. Un mes, el trabajo en el comedor se redujo por falta de clientes, y eso afectó el presupuesto. En otro momento, una persona a la que había ayudado prometió pagarle luego y nunca lo hizo. Eso dolió, no solo económicamente, sino emocionalmente. Sintió que tal vez todo esto era una ilusión frágil. Tal vez me estoy engañando, dijo una noche, cerrando el cuaderno con frustración. Tal vez no tengo edad para estar inventando cosas nuevas. Valeria la miró fijamente. Tienes edad para cansarte, para tener miedo, para dudar, respondió. Pero también tienes edad para aprender, para cambiar y para demostrarte que no te defines por una fecha en un documento. Las palabras de su hija se quedaron con ella. Con el tiempo, algo empezó a cambiar también en su propia mente. Dejó de verse como una víctima de la despedida y comenzó a verse como una mujer en transformación. Se dio cuenta de que antes sobrevivía, pero no decidía. Simplemente seguía un camino trazado por otros. Ahora, aunque todo era más incierto, sentía que cada paso estaba conectado con una elección suya. Su cuaderno fue llenándose de nuevas palabras: clientes, fondo de emergencia, meta, tiempo para estudiar. Empezó a separar incluso el ingreso que venía del comedor y el que venía de su nuevo trabajo de apoyo y urbanización. Quería ver con claridad cuánto dependía de cada cosa. Y poco a poco, una verdad se hizo evidente. Aunque el trabajo físico en el comedor la ayudaba a sobrevivir, era su nueva actividad, nacida del aprendizaje y la valentía, la que le estaba abriendo una puerta hacia una estabilidad diferente, más libre. La victoria todavía no era visible del todo. Aún había deudas, aún había temor, aún existía el riesgo de que las cosas salieran mal. Pero la Elena que ahora miraba su vida ya no decía: quiero que todo vuelva a ser como antes. Lo que pensaba a cada avance era algo distinto. Ya no quiero solo sobrevivir. Quiero avanzar. Y si avanzo, no quiero hacerlo sola. Quedaba un obstáculo grande: consolidar esa nueva vida, tomar decisiones valientes y cerrar definitivamente el ciclo de miedo que había comenzado el día de la despedida. Ese momento se acercaba, aunque ella aún no lo veía con claridad. El punto de quiebre llegó una mañana aparentemente común. Elena estaba revisando su cuaderno cuando notó algo que la hizo detenerse. En la columna de ingresos, las anotaciones provenientes de su trabajo de apoyo y organización ya no eran pocas ni esporádicas. Se habían vuelto constantes. Personas que antes habían sido solo clientes, ahora la recomendaban a amigos, familiares y conocidos. Algunos hablaban de ella como la señora que te ayuda a entender tus papeles o la que explica las cuentas sin complicarte la vida. Esas descripciones sencillas la conmovían más que cualquier título. En cambio, el trabajo en el comedor la dejaba cada vez más agotada.
y aportaba proporcionalmente menos a su estabilidad. Se dio cuenta de que estaba sosteniendo algo que, en el fondo, ya no era necesario en la misma forma. Una tarde se sentó con Valeria a tomar una decisión difícil. «He estado haciendo cuentas», dijo Elena. «Si organizo bien mi tiempo y consigo un poco más de trabajo con las personas que estoy ayudando, podría dejar el comedor. No inmediatamente, pero pronto». «¿Te da miedo?», preguntó su hija. «Mucho. Es como soltar una tabla en medio del mar, aunque ya no sea la más segura». «Pero no estás en medio del mar sola», dijo Valeria. «Tienes experiencia, tienes gente que confía en ti, tienes una forma clara de ayudar. Y sobre todo, ya no eres la misma mujer que salió de esa oficina sintiéndose vacía». Elena respiró hondo. «Tienes razón», admitió. «Aquella despedida me hizo pensar que mi vida se cerraba, pero tal vez fue solo una puerta que se cerró para que yo tuviera que buscar otra». Durante las siguientes semanas, planificó su transición con cuidado. No dejó el comedor de un día para otro. Redujo horas poco a poco mientras aumentaba el tiempo dedicado a sus nuevos clientes. Se aseguró de que su pequeño fondo de emergencia fuera lo suficientemente sólido como para cubrir algunos imprevistos. Finalmente, llegó el día en que entregó su delantal y se despidió. Esta vez, la despedida fue distinta. No había sorpresa ni humillación. Había una decisión tomada desde su propia voluntad. «Gracias por todo, Elena», le dijo al encargado. «Aquí siempre tendrás un lugar si lo necesitas». «Gracias», respondió ella con una sonrisa serena. «Aprendí mucho aquí, pero ahora necesito seguir otro camino». Ya no lloró al salir. Caminó por la calle con pasos firmes, sintiendo el sol en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no iba de un trabajo que no quería a una casa llena de preocupación. Iba de una etapa a otra, consciente de que ella misma había trazado esa línea. Su labor de acompañamiento a personas que se sentían perdidas con sus finanzas y sus trámites se fue expandiendo. Empezó a preparar pequeñas reuniones en un salón comunitario, donde explicaba con palabras sencillas cómo organizar documentos, cómo clasificar gastos, cómo crear un presupuesto que reflejara la realidad y no solo el deseo. En esas reuniones había personas de diferentes edades, pero muchas eran como ella, mayores de 40 o 50 años, con historias de trabajo duro, despedidas inesperadas y miedo a no saber por dónde empezar. Elena hablaba desde su propia experiencia. «Yo también creí que ya era tarde», les decía. «Pensé que mi edad era un obstáculo definitivo. Pero descubrí que lo único que realmente me frenaba era la idea de que no tenía derecho a empezar de nuevo». Les mostraba su cuaderno, ya gastado pero lleno de notas, metas cumplidas, marcas de pagos realizados, pequeñas victorias. «No necesitan empezar con grandes cantidades», explicaba. «Empiecen con claridad. Sepan cuánto entra, cuánto sale, qué es esencial y qué no. Pongan nombre a sus miedos y después pónganles un plan enfrente». Un día después de una de esas sesiones, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. «Pensé que, a mi edad, ya no tenía nada nuevo que aprender», dijo. «Pero ahora siento que todavía puedo hacer algo distinto. Gracias por demostrarme que no estoy acabada». Elena la abrazó. «No lo estás», respondió. «Ninguno de nosotros lo está mientras sigamos dispuestos a aprender». Con el paso del tiempo, su situación financiera cambió de forma visible. No se volvió rica, pero sí estable. Sus deudas se fueron reduciendo, una a una, gracias al plan que había mantenido con disciplina. El alquiler ya no era motivo de angustia cada mes. El fondo de emergencia dejó de ser una idea y se convirtió en una realidad que la hacía dormir más tranquila. Un día especial llegó casi sin anunciarse. Elena estaba revisando sus papeles cuando encontró un documento que había marcado su vida durante años. El detalle de una obligación que parecía interminable. Ahora en la parte inferior
brillaba una frase que había imaginado tantas veces. Se quedó mirándola largo rato. No era solo una hoja, era el resumen de años de esfuerzo, miedo, aprendizaje y perseverancia. Era la evidencia de que, incluso después de una caída dura a los 50 años, se había levantado y había encontrado una forma diferente de vivir. Colocó el documento sobre la mesa del comedor. A su lado puso el cuaderno con todas sus anotaciones. El contraste era evidente. De un lado, la historia de una carga. Del otro, la historia de su transformación. La casa estaba en silencio. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la mesa. El polvo flotaba en el aire como pequeñas partículas doradas. Elena respiró hondo y dejó que una sonrisa tranquila se dibujara en su rostro. «Lo logré», susurró, sin necesidad de que nadie más la escuchara. Valeria entró en ese momento y vio la escena. «¿Es?», preguntó, señalando el papel. «Es», respondió Elena. «Ya no le debemos nada a esto». Se abrazaron largo rato. No hubo gritos ni celebraciones estruendosas, solo lágrimas silenciosas de alivio y gratitud. A partir de entonces, Elena no solo siguió ayudando a otros con sus papeles y sus cuentas, también empezó a compartir algo más profundo, su convicción de que la edad no es una cadena, sino una historia acumulada que puede convertirse en fuerza. «No eres demasiado mayor», les decía a quienes se sentían derrotados. «Eres alguien que ha vivido, que ha aprendido, que ha caído y se ha levantado. Esa experiencia, bien usada, vale más que cualquier certificado». En una de sus últimas sesiones del año, mientras el grupo guardaba sus cuadernos y se despedía, Elena se quedó sola en el salón. El ruido de la calle llegaba amortiguado por las paredes. El sol de la tarde pintaba una franja de luz dorada en el piso. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vio personas caminando apuradas, algunas con el rostro cansado, otras distraídas, otras llenas de prisa. Pensó en cuántas de ellas estarían convencidas de que ya era tarde para cambiar de rumbo. Cerró los ojos un momento y recordó la escena de su despedida a los 50 años. El frío en el estómago, la vergüenza, el miedo. Luego abrió los ojos de nuevo y miró sus manos. Ya no las veía solo como manos cansadas. Eran manos que habían aprendido un nuevo oficio, que habían sostenido cuadernos, que habían ayudado a otros a encontrar claridad. En su corazón, una frase se formó con una certeza serena. Me despidieron a los 50 años, pero fue entonces cuando descubrí que no hay límite de edad para empezar de nuevo. Lo único que tenía que cambiar era la forma en la que me veía a mí misma. El sol siguió entrando por la ventana, bañando la mesa donde ahora descansaban cuadernos llenos de planes y sueños. Afuera, el mundo continuaba con su ritmo. Adentro, Elena sabía que, aunque el futuro trajera nuevos desafíos, ya nunca más se dejaría convencer de que era tarde para empezar. Porque había comprendido una verdad que el dinero no puede comprar. La sabiduría de saber que cada día puede ser el primero de una nueva vida, sin importar cuántos años diga tu documento. Y con esa certeza, sonrió. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.